Vamos a... Recién cantábamos que quiero más de ti, quiero menguar para que crezcas tú y de esa manera parecerme más a ti. Y eso a través de la palabra, lisa y llanamente. La única forma de conocerlo y de parecernos y que nosotros menguemos es que conozcamos la palabra. Por eso siempre la estudiamos y meditamos en ella y es nuestra regla de vida. Y en ella vamos a instruirnos en el día de hoy y para eso vamos a ir al libro de Efesios, capítulo número 4, del versículo 25 al 32. Hoy culminamos con el capítulo número 4, para gloria de Dios. Y vamos a leer, pero para que tengas una idea, el título del mensaje de hoy es lo que debemos desechar de nuestra vida. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que eliminar por completo, desechar. Amén. ¿Por qué? Por todo lo que previamente venimos analizando, que somos nuevas criaturas, ¿se acuerdan de la renovación de nuestra mente y demás? Bueno, es necesario todo eso que nosotros tengamos en cuenta para poder desechar. Amén. Pero hay cosas que en la vida de un hijo de Dios no debieran o no deberían o no tendrían que estar en su vida. Por eso la palabra de Dios nos invita a desechar. Amén. Así que vamos a leer en el día de hoy del versículo número 25 al 32 del capítulo número 4 de Efesios. Dice así: por lo cual, o por lo tanto, de acuerdo a lo que veníamos hablando, o por este motivo de que éramos nueva criatura en Cristo, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y acá viene un tema que en la sociedad es muy habitual verlo. El enojo, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá vamos a ver un nuevo concepto en cuanto al trabajo. No sé si alguna vez lo había visto así, pero vamos a verlo y estudiarlo en profundidad luego. Pero uno va aprendiendo y esa renovación de mente que hablábamos la semana pasada, bueno, se puede aplicar todo esto. Si no renuevo mi mente a partir de la palabra, no voy a poder entender lo que Dios me dice. Dice en el versículo número 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, esa palabra que es una opción, es una ordenanza de parte de Dios. Siempre cuando uno lee la palabra de Dios, hay ordenanzas, hay promesas, hay sugerencias. Bueno, cuando yo leo una palabra como quítense de vosotros, bueno, es una orden de parte de Dios. Y las órdenes de parte de Dios, ¿qué deben hacerse? Cumplirse. ¿Por qué? Para no sufrir en mano. Porque cuando Dios nos da un mandato es para evitar nuestra caída o nuestra equivocación y para evitar lo que eso conlleva. Amén. Él siempre está sugiriendo, animando al cambio. Dice, quítense, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo hay que perdonar? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pareció largo, pero tranquilo. Vamos a verlo despacito para que lo podamos entender, para poder vivirlo. Recuerden, debemos entender para poder vivir. Así es la vida del Hijo de Dios. Pero vamos al primer punto. Voy a ser breve. Hoy sí voy a ser breve y dinámico porque son 5 puntos, pero quiero que prestes atención a cada uno de ellos. Porque acá hay ordenanzas para esta nueva vida que nosotros debemos cumplir. Si queremos obedecer al Padre, si queremos, sabemos como nos explica en Deuteronomio 28 que la obediencia trae bendición. Yo soy obediente porque quiero y entiendo
y anhelo agradar a Dios y Él me bendice. No soy obediente para que Él me bendiga. Son dos cosas distintas, aunque parezcan similares. Aunque el obrar por fuera sea el mismo, lo que mira a Dios es el interior. ¿De dónde parte mi obediencia? Bueno, de querer agradarle o porque yo busco bendición. Bueno, yo lo quiero agradar. Cuando yo obedezco en ese sentido, obedezco por amor y porque quiero agradar y sé que Él me cuida de esa manera, bueno, Él me bendice. Ahora, cuando yo obedezco y hago cosas por obedecer para que Él me retribuya y el corazón mío ya ahí está errado. Pero es algo que debemos corregir y entender y ponerlo por obra. En el primer punto, lo primero que debe desechar un hijo de Dios es la mentira. Es la mentira. Dice en el versículo número 25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra versión dice, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Eso ya lo vimos y lo tenemos claro. Entonces debemos hablar verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la verdad habita en nosotros, que es Jesucristo. Amén. Un hijo de Dios tiene que desechar la mentira por completo, el engaño, en todo sentido. En todo sentido, la verdad no se junta con la mentira. Y si la verdad está con nosotros, nosotros debemos hablar verdad. Dice la palabra de Dios, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, sino que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea que tu palabra se pueda respaldar con tu conducta y la mentira desecharla por completo. ¿Por qué debemos desechar la mentira? Porque mirá lo que dice Jesucristo mismo en Juan 8:44. Ahí estaba debatiendo con unos judíos que decían creer en él. En ese contexto o en ese capítulo, Jesús anteriormente venía diciendo, si mis palabras permanecen en vosotros, y si ustedes permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, seráis verdaderamente libres. En ese contexto y en ese intercambio de ideas o en esa discusión que Jesucristo tenía con los judíos, llega al capítulo número 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso le está diciendo Jesucristo a los judíos de esa época o a las personas de esa época. ¿Por qué? Porque hablaban mentira. Decían vivir en verdad, pero su vida era una mentira. Y le está diciendo, bueno, ustedes se hacen mentiras, son hijos del, mejor dicho, y perdón, me corrijo, dicen mentiras porque su padre es el diablo. Y la verdad no permanece en vosotros. Y nosotros que la verdad permanece en nosotros y nuestro Padre es Dios, ¿qué debemos decir? La verdad. Así que si hay mentira en mi vida, primero que me va a traer problemas, porque uno cuando miente, la mentira tiene patas cortas, como dice el dicho popular. Cuando yo busco engañar, mentir, tarde o temprano dice la palabra de Dios que el pecado sale a la luz. Yo voy a tratar de vivir una vida de mentira, voy a tratar de mentir a mi familia, voy a tratar de mentir a mi esposa, a mi madre, a mi cónyuge, a mi primo, a mi hijo, pero eso se termina un día. Todo pecado sale a la luz y eso trae consecuencias. Pero el fondo de la cuestión de decir la verdad es que la verdad habita en nosotros, Jesucristo habita en nosotros. Entonces nosotros debemos elegir desechar la mentira. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es verdad. No somos ya hijos. En ese contexto que le decía en capítulo 8 completo, si después lo quieren leer, él dice, conoceré la verdad y serás verdaderamente libres. Y después lo trata de mentiroso. O sea que ellos decían conocer la verdad, pero no la conocían de verdad, porque no eran libres de la mentira. Seguían siendo hijos de Satanás. Lisa y llanamente se lo está diciendo en la cara. Ustedes mienten, obran mal porque son hijos de su padre, es el diablo, le dice. Bueno, lo contrario, en nuestro caso, bueno, ustedes son hijos de la verdad, anden en verdad, porque la verdad habita en ustedes. Desechar toda mentira. Por eso Pablo, o la palabra de Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo mediante Pablo, nos dice, bueno, desechen la mentira, porque el que miente es hijo de Satanás, lo que está diciendo Jesucristo en el capítulo 8 de Juan.
No mientas, no engañes, porque eso hace el diablo. Cuando habla mentira, dice de suyo habla. O sea, él es mentiroso, engañador. Bueno, eso es el diablo. El Hijo de Dios debe ser todo lo contrario. Así que si hay un ápice, algo que están haciendo en tu vida de mentira o vivís en algún tipo de engaño en cuanto en el trabajo o en donde te desarrolles, bueno, lo tenés que deshacer, lo tenés que desechar. ¿Por qué? Porque eso hace el enemigo, eso hace Satanás. Los hijos de Dios buscan la verdad y viven en ella. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que esconder, porque no tenemos doblez de vida, porque no es necesario mentir, porque, bueno, porque sufrimos las consecuencias principalmente y porque no es agradable a Dios. Nosotros debemos corregir el tema de la mentira. Un hijo de Dios debe desechar por completo la mentira. A veces mentimos para quedar bien, a veces mentimos para no lastimar, a veces mentimos para, no sé, para ocultar ciertas situaciones que creo que van a dañar a la otra persona. Un hijo de Dios siempre dice la verdad. Con amor, con misericordia, pero uno dice la verdad. Siempre, no puede andar en mentira porque estaría haciendo o obrando de acuerdo a la voluntad de Satanás y no de Dios. Amén. En primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Acá estamos viendo otro ejemplo de, bueno, esta es el obrar de Satanás. Toda malicia, todo engaño, toda mentira, así obra Satanás. Bueno, nosotros debemos desechar esas obras, no las debemos hacer. Para que Dios me bendiga, para que Dios avale mi vida. El otro día en la célula hablamos de que la presencia de Dios nos avale, que la presencia de Dios nos acompañe, que el aval de Dios nos bendiga y que su gracia nos ayude a desarrollar y a dejar cosas que no nos agradan. Bueno, debo tomar la decisión de desechar ciertas cosas. Y la primera que estamos viendo en el día de hoy es la mentira. Bueno, un hijo de Dios tiene que desechar la mentira por completo. Si hay algo en tu vida de mentira, de hipocresía o de falsedad, bueno, eso proviene de Satanás, bueno, debo pedirle perdón a Dios. En primera de Juan 1.9 nos dice claramente que el que está en pecado, que le pida perdón a Dios y Él es fiel y justo para perdonar. Lo bueno para con Dios es que siempre estamos a tiempo, mientras estemos con vida. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente, analizar la vida. Bueno, ¿qué hago? ¿Hay algún tipo de hipocresía, de malicia, de maldad, de mentira en mi vida? Bueno, la reconozco, le pido perdón a Dios porque hoy es el día. ¿Por qué hoy es el día? Porque no sé si mañana voy a tener tiempo de arrepentirme. Es cruel, pero es una realidad. Y debemos tener ese tipo de sentimiento en cuanto a las tareas de Dios requieren ese tipo de urgencia porque hoy la puedo hacer y en un rato no sé. Entonces Dios cuando me habla me dice, Pascual, en mi caso, y ponerle tu nombre, bueno, hace caso a lo que te digo porque hoy te estoy hablando y hoy es tiempo de cambiar, de mejor chiquitar. Y decían, me quedan muchos años más al frente dirigiendo la FA. Y yo pensaba y le decía a mi hijo, la palabra de Dios en Santiago dice, necio, yo mañana vendré a buscar tu alma. A una persona que negociaba y estaba agrandando el negocio en cuanto al granero y demás, la palabra de Dios dice, necio, yo mañana vengo a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y a veces nosotros dejamos para mañana, y dejamos para mañana, y dejamos para mañana. No, y si me descubren en esta mentira, es preferible cortarla de raíz y que Dios me bendiga que la opinión de la otra persona. Me es agradable, decía Juan y Pedro, hacer la voluntad del Padre que antes que la del hombre. Dios me dice que deseche la mentira. ¿Qué tiene que ser un hijo de Dios? Desechar la mentira. Amén. Va a tener sus costos, pero es preferible obedecer al Padre que a las personas. Amén. Primer punto, desechar la mentira. Segundo punto, debemos desechar el enojo. Debemos desechar el enojo. Amén. Hoy en día la sociedad está convulsionada, tu vida, mi vida, hay situaciones que nos enojan y dice la palabra de Dios en el versículo número 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice algo muy importante en el 27, no deis lugar al diablo.
Porque yo cuando me enojo, dice que el enojo no obra de acuerdo a la voluntad de Dios, dice en un pasaje de la Biblia. El enojo no obra de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, no, pastor, no me haga enojar porque cuando me enojo no soy yo. Como somos como el increíble Hulk, son 10 minutos y te transformás y no te reconoce más nadie. Bueno, cuando nosotros nos enojamos, la palabra de Dios es muy contundente, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enojar no vamos a enojar. Hay una especie de enojo santo que expresa la Biblia, que es cuando alguien peca o se equivoca, o cuando vos ves en el noticiero una injusticia total contra un menor o algo así. Bueno, eso te provoca enojo, pero no pequéis. No des el siguiente paso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay cónyuges, hay familias que no se hablan de décadas. Porque un enojo que nació en una Navidad, en un fin de año, en una discusión de colegio, vos prendés la tele y no se puede ni mirar. Hay peleas de madre, de chico, de alumno, de maestra. El otro día una madre le pegó a una maestra. Bueno, esas personas no podemos pedir que vivan de acuerdo a Cristo, pero nosotros que escuchamos la palabra y meditamos en ella, bueno, yo escucho, airao, airao es un enojo elevado, pero no pequéis, no cometas el segundo paso. Hay algo que te molesta o no peque. ¿Por qué? Hay un libro de pastor que muy bueno, si algún día lo podés adquirir, que se llama Cómo controlar nuestras emociones, eh, obviamente basado en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña que yo, mi vida debe demostrar el carácter de Cristo. En Gálatas 5:22 se expresan el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Bueno, el enojo va en contra del carácter de Cristo. Y yo debo expresar a Cristo en mi vida. Si en tu vida hay enojo, bueno, hay cosas que entregar y corregir a Dios. ¿De dónde proviene el enojo cotidiano de la gente? De falta o la economía mala, o no puede conseguir lo que anhela. Bueno, yo aprendo en la Biblia que Dios en su misericordia va a añadir lo que Él crea conveniente, que Él me va a defender cuando me ataquen. Bueno, si yo empiezo a creer y a vivir esa realidad, bueno, mi enojo se va a ir apagando. ¿Por qué? Porque yo tengo que me defienda. No necesito ya que defenderme con mis puños, con mis palabras, porque herimos cuando nos enojamos, porque lastimamos a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos cuando nos enojamos. Y a veces pasan días. Lo peor es que a veces pasan días, meses. Yo conozco familias que hace un montón que no se hablan y uno le anima que se reconcilien. Tenemos que desechar el enojo de nuestra vida, porque el enojo no obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Analiza tu vida. Yo analizo mi vida pasada, porque Dios me va transformando y sigue trabajando en mí. Bueno, antes te enojabas o aún te enojas por cualquier cosa, bueno, pedile a Dios fortaleza. Hablábamos con un hermano antes de comenzar que Dios va a añadir a tu vida lo que haga falta cuando en vos haya la voluntad. Bueno, reconozco que debo desechar la ira a Dios, pero no tengo el poder para hacerlo y no lo tenemos. Dios tiene el poder y en su va a ser añadido a tu vida de acuerdo a quieras. Hay situaciones que uno, bueno, saben que la va a enojar, bueno, evitalas. No llegues a ese punto. Hay personas que nos hacen enojar, bueno, evitalas, no llegues a ese punto. Pero es una decisión. Dice la palabra de Dios que debemos desechar. Y desechar es, bueno, entiendo que esto no es agradable a Dios y decido no hacerlo más. Y Dios me va a dar la fortaleza para hacerlo. Amén. Eh, Leía una frase una vez que el enojo o la ira es el escape de alguien que no es sabio o el escape del necio. Y eso en mi vida hizo, soy un necio. Claro, no puedo manejar mis emociones, no puedo manejar mi vida, mi carácter. Bueno, ¿quién maneja mi vida? Mis emociones. Las circunstancias van a manejar mi vida o Dios. Amén. Debemos sacar toda ira, todo enojo de nuestra vida y de nuestra forma de vivir también. Y si por ahí hay algo que me enoja, porque son sentimientos y emociones que vamos a tener, bueno, que no peque. No des el segundo paso, no abras la boca, contá hasta 1000. No golpees las cosas, contá hasta 1000. Porque son reacciones que muchas veces no tienen vuelta atrás para con los demás.
lastimamos, destruimos familia, destruimos a nuestros seres queridos y demás, y vamos por la vida hiriendo a la gente por causa de no poder manejar las emociones. Amén. Que podamos decidir entregarle nuestra vida a Cristo, consagrarla y decirle, bueno, sé que el enojo no obra de acuerdo a tu voluntad y quiero que lo quites de mi vida. ¿Y vos te crees que Dios va a desoír tu oración? Yo no conozco a nadie, como siempre te digo, en la Biblia o en la vida, que haya rendido su vida a Dios y Dios le dicha, no te voy a ayudar a vivir de acuerdo a como yo quiero. Sería necio pensar así, porque en definitiva estamos queriendo vivir como a Él le agrada. Y Él nos va a apoyar, no nos va a desoír nuestra oración. Dice en Eclesiastés 7:9, toma nota si querés para después leerlo, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Prácticamente está diciendo, bueno, alguien que se enoja, bueno, no usa la cabeza, por así decirlo. Bueno, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y principalmente porque el enojo no obra, acordate de este pasaje, no obra de acuerdo a la voluntad de Dios. En ningún ámbito, ni en la familiar, ni en lo laboral, en ningún ámbito, ningún ámbito de mi vida, el enojo obra de acuerdo a la voluntad de Dios. El enojo me aparta de la voluntad de Dios. Si soy una persona que me enojo seguido, bueno, tengo que ver el origen de esa situación y entender que cada vez que me enojo me estoy alejando de la voluntad de Dios. Así de clarito. Para resumirlo o hacerlo en resumidas cuentas, cuando me enojo, el enojo hace que yo me aleje de la voluntad de Dios. Porque no obro de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Punto número 3. Debemos, te repaso el 1 y el 2, debemos desechar la mentira, debemos desechar el enojo, debemos desechar el hurto. Dice en el capítulo número 28, el que hurtaba no hurte más, si no trabaje. Si no trabaje, el que no trabaja que no coma, va a decir en Tesalonicenses la palabra de Dios. El que no trabaja, el que no trabaje, que no coma directamente. Pero acá la agrega, dice, el que hurta no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para poder crecer económicamente y mirar a los demás desde arriba, para no tener ningún tipo de preocupación económica. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que tenga para compartir con el que necesita. ¿Algunas veces habías pensado así? Recuerden que venimos de hablar de la renovación de nuestra mente. ¿Alguna vez viste ganar para perder? ¿Alguna vez lo pensaste así? Nunca. Muchas veces no. ¿Por qué? Porque teníamos una mente anteriormente que era mezquina. Pues no voy a trabajar, me voy a comprar esto, voy a crecer, y ahora sí me voy a parecer al vecino, y ahora sí me voy a parecer a aquel, y ahora me siento... Eso es el mundo. La palabra de Dios nos anima y nos dice, en Génesis le dijo a uno de los hombres de esa época, le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Y se aplica acá, te bendeciré a través de tu empleo para que seas de bendición. ¿Alguna vez lo había pensado así? Tal vez no. Y tal vez por eso no hemos podido en muchos casos prosperar, porque pensamos en forma mezquina. Recuerden y piensen que lo que está expresando acá Pablo es una nueva criatura que tiene una nueva manera de pensar a partir de Cristo, que el yo ya lo deja de lado, amar al prójimo como a ti mismo y demás, ¿no es cierto? Pero el primer concepto que dice acá en el versículo 28 es el que hurte no hurte más. El que engaña, que no engañe más. El que usaba las manitos para hacer el mal, que ahora use las manitos para agarrar la pala, por así decirlo, aunque hay muchos que le tienen miedo, para agarrar la pala, para agarrar lo que sea, para ganar dignamente el sustento. Dice en un proverbio, más vale el pan duro que la casa llena de bendiciones provistas del mal.
Y yo lo creo así. Y yo lo creo así. Yo prefiero en mi vida comer pan duro, pero o ganado honradamente. ¿Por qué? Porque tengo el aval de Jesucristo y yo puedo tener un pan duro, pero el aval de Jesucristo y el gozo en mi vida no se va a apartar y puedo tener la mesa llena de comida y apartado de la voluntad del Padre y voy a hacer una vida, voy a tener una vida miserable. Porque cuando no tenemos el aval de Dios, nuestra vida es miserable y lo debemos entender. Amén. Así que el que hurte, no hurte más, sino que trabaje honradamente y gane su pan. Y no solo eso, sino que trabaje para proveerse, para bendecir. Y esto habla de despojar. ¿De dónde está nuestro corazón? Del sentido de ¿para qué trabajas? Ese es el sentido del versículo. ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es tu meta? ¿Para bendecir o trabajás para sentirte seguro? Yo conocí a una persona que era muy adinerada y siempre contaba la misma plata. Siempre. Tenía un toco así, la contaba 4 o 5 veces por día. ¿Por qué? Porque de esa manera se sentía seguro. Ahí estaba su corazón. Pero la palabra de Dios lo que dice acá, esto no quiere decir, bueno, trabajar para darle comida a todo lo demás y que tu familia la pase pésimo. No está diciendo esto. Porque en otra palabra, en otra circunstancia de la palabra de Dios dice, el que no provee para lo suyo es como si hubiese negado la fe. Hay que encontrar un equilibrio. Lo que la palabra acá dice, o lo que nos quiere decir es, bueno, trabaja, pero que ese trabajo no te quite la vida, el alma, que no sea tu zanahoria, como siempre digo, que ese no sea tu objetivo, sino que sea, que entiendas que es algo más para honrar a Dios. Porque cuando ayudamos al prójimo, estamos honrando a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Dice, bueno, el que robe y que no robe más, que ahora trabaje, que así como era diligente para hacer el mal daño, bueno, ahora lo utilices esas mismas manos para proveer a los tuyos, pero también para hacer de bendición. O sea, vos como hijo de Dios te pones en el último lugar. Dice la palabra de Dios que el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Y tiene que ver con esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sos capaz de trabajar para bendecir a los demás? ¿O solamente sos capaz de trabajar para vos y para llenar tu ego y para compararte con el mundo? Porque el mundo te dice que si no tenés tal cosa, si no ganás tanto sos pobre, y si ganás 2 pesos más sos rico, y si... ¿Me entienden dónde va la palabra de Dios? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, dice. Amén. Y lo que nos invita acá es, bueno, usabas la mano para el mal, ahora usala para el bien. ¿Por qué? Porque sos nueva criatura. Porque tenés una nueva manera de vivir. Tenemos que desechar el hurto. Hay personas, lamentablemente conozco personas que en el trabajo ven un tornillito y se lo llevan. Lo necesitan, no. Pero en su esencia está en, bueno, eso es gratis, me lo llevo. Y en nuestra vida quizás no somos así, pero no está el patrón y me tiro a dormir. Y es una forma de robo, de engaño. ¿Me entienden? Hay que estar atentos. Quizás no vamos ahí, como hijo de Dios, a robar una bicicleta, porque es muy alevoso y es porque nos damos cuenta que nos pueden descubrir y demás. Pero hay pequeñas cosas en nuestra vida que le robamos tiempo a las personas. Hace poco vi una situación de alguien, una profesión, que cobraba por día. Y yo lo veía que tenía que trabajar 8 horas y como estaba el jefe, iban 4 en 3 horas. O iba y estaba sentado 3, 4 horas. Esa es una forma de hurto. Otra forma de hurto es, bueno, voy a ver un trabajo y si veo que se viste bien, que habla bien y que la casa es buena, cobro de una manera. Y si veo que tiene algún tipo de necesidad, le cobro la mitad. Pero no porque veo que no llega, sino por ejemplo, vale 50.000 pesos poner un aire, sale más, pero un ejemplo que te doy que se me viene ahora. Y si veo que la casa es buena, le cobro 50.000, 100.000, y si veo que la casa no es tan pudiente, o la persona me cae mal, o bien, le cobro 25. No es así. El valor del trabajo por metro cuadrado es tanto, le cobro a este y a este lo mismo. Eso también es una
forma de hurto, de engaño que debemos quitar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos renovar nuestra mente y bendecir al prójimo, no maldecir. Aún con nuestras acciones pequeñas parecen. Bueno, el arreglo de esto sale tanto. Bueno, es que no me gusta la cara. No me habló bien, le cobro el doble. Aquel y le cobro un poquito aún más, pero no tanto. Es una forma de robar. El presupuesto debería ser para todos iguales. Porque yo cobro por lo que hago, no según la cara. Como hijo de Dios. Es un ejemplo que se me vino ahora, no sé por qué. Hablen con el Espíritu Santo, como siempre le digo, pero bueno, es una forma de engaño, de hurto, que debemos desechar de nuestra vida. Amén. Que debemos estar atentos. Si queremos agradar a Dios, si queremos ser verdaderos hijos de Dios. Dice en Hechos, en cuanto a esto de desechar el hurto, dice en Hechos 20, 34 y 35, dice, antes vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Dios va a avalar tu vida cuando trabajes honradamente y cuando decidas bendecir a los demás. Y no necesitamos ser millonarios para bendecir a los demás. No necesitamos ser millonarios para bendecir a los demás. Generalmente vos has visto y has conocido que siempre el que menos tiene es el que más da. Es así. Y un hijo de Dios mucho más. Y hago un énfasis en esto. Esto no quiere decir despojarme de todo y que mi familia pase necesidad, sino que dentro de las posibilidades que yo tenga, no ser mezquino, ni avaro, ni hipócrita en cuanto a vivir, que digo que ser hijo de Dios. En Santiago dice, si alguno tiene fe y viene su hermano y le dice, tengo hambre, tengo frío, no le diga, andá, vestite y comé. Proveele de alimento y de vestido. ¿Me entienden dónde voy? Y nuestra fe nos invita a bendecir a los demás. No importa cómo viva, sino importa dónde está mi corazón. Si quiero agradar y bendecir a los demás, despojándome de todo lo material, básicamente. Porque de lo que está acá no nos llevamos nada. Como venimos, nos vamos. Amén. Que podamos bendecir con lo poco o mucho que tengamos, que podamos ser de bendición. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Punto número 4. Debemos desechar las malas palabras. Es un tema. La forma en cual hablamos. O hablamos, o antes, en el pasado hablábamos y nos cuesta. Hay muchas personas y lo que me toca ver en el ámbito eclesiástico en general es que hay muchas palabras que permanecen en el vocabulario de los hijos de Dios que no deberían permanecer. Que deberíamos elegir sinónimos. Porque dicen la palabra de Dios en Santiago, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Dice, con esa boca exaltas a Dios, pero también maldices. Y no es consecuente. Además de que la palabra nos dice que lo que habita en el corazón, habla la boca. Disculpe, pastor, se me escapó. Y no se te escapó. Hablás cotidianamente así y ahora tomás conciencia porque hay alguien que habla distinto o trata de agradar a Dios con sus palabras. Pero lo que abunda el corazón, habla la boca. Es muy importante lo que hablamos. En Santiago dice, con esa boca bendices a Dios y también maldicen, no. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En el libro de Proverbios dice que en nuestra boca está el poder de dar vida o dar muerte. No porque digamos, te vas a morir, no, porque con lo que decimos podemos herir o podemos edificar a las personas. Cualquier palabra equivocada o malas palabras, podemos destruir la vida y podemos dejar muy mal parado a Jesucristo. El otro día fui a visitar a un hermano
que estaba con un tema de presión en el hospital de Luján y bueno, estaba en la puerta, le habían dicho que salga a caminar porque había tomado algo y tenía que bajar la presión. Y estábamos en la puerta y había un montón de gente. Y bueno, lo acompañé un momento, un tiempo prolongado y antes de irme, ¿qué hice? Oré por esa persona. Como tendrías que hacer vos y como tendría que hacer cualquier hijo de Dios, orar por los que están enfermos, porque Dios dice la oración del justo, eficaz del justo puede mucho. Oré y me fui. Bueno, esa persona se recuperó, se fue a la casa, después de la noche tuvo una recaída, volvió y se le acercó un varón que él no conocía. Y le dice, che, ¿qué eran pastor? ¿Era pastor el que estaba con vos en la puerta hoy? ¿Por qué? Porque escuché lo que estaban hablando y oró por vos. Bueno, y ahí tuvo la oportunidad él de compartir el evangelio, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que mirá si estaba hablando pavada yo, o estaba hablando cualquier cosa. ¿Cómo queda Cristo? Las personas están, aunque no lo conocíamos a nadie, te están observando. Y está en juego la credibilidad de un hijo de Dios y está en juego la imagen de Jesucristo, porque vos y yo somos representantes de Jesucristo. Y es muy importante lo que decimos y lo que hacemos. En este caso, lo que decimos. Hay palabras que el común de la gente o para el común de la gente no tienen mal sentido, pero que en su origen sí, y nosotros debemos detectar y corregir. Hay una palabra que no la voy a decir, pero un sinónimo que podamos decir es me está molestando el vecino con la música. Y hay una palabra muy común que se utiliza en el mundo, que algunos hijos de Dios he escuchado y que no debería decirse, porque lo que en su origen quiere decir es una grosería. Entonces yo debo tener cuidado con lo que dice el mundo y prestar atención si su finalidad es de bendición, de edificación o de maldición. Yo puedo dar vida o puedo dar muerte con lo que digo. Puedo edificar o puedo destruir una vida con lo que digo. Amén, que podamos estar atentos. No solamente decir una grosería está mal, sino lo que hablo. Bueno, lo que me vienen a hablar, la conversación que yo tengo es murmuración, edifica, la conversación que yo tengo con alguien edifica, le ayuda a su vida a crecer espiritualmente o la estoy destruyendo. Lo que yo hablo con mi compañero de trabajo, ¿está bien? ¿Es agradable o no es agradable a Dios? Es muy importante lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca abunda en nuestro corazón. Es muy clara la palabra en eso. Hay que estar muy atentos. eh, hay que estar muy atentos en lo que sale de nuestra boca. Amén. Porque con esta boca bendecimos a Dios. Con esa boquita después cantás, te bendecís. Con esa boquita después adorás a Dios. Eso te enseñan en la iglesia, lo primero que dicen. Queda mal parado Cristo. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo vivimos, pero ahora estamos viendo las malas palabras. Amén. Si reconoces que en tu vida cotidiana hablas malas palabras, pedile ayuda a Dios también para corregir eso. Porque acarreas maldición para vos y para los que conviven con vos. Porque ¿quién te pensás que reina en un hogar donde hay maledicencia, hay insultos, hay denigración? No vales nada, no sos poca cosa, eh, qué sé yo, cualquier cosa así. ¿Qué te pensás que reina en ese lugar? ¿Jesucristo? ¿O se hace una panzada? El que te dije. Hablábamos recién en desechar el enojo, dice, y en el versículo 27 dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. Como que ahí le abrimos una puerta con el enojo. Y con las malas palabras lo mismo. Cuando nosotros hablamos descuidadamente, el diablo dice, acá tengo una chance, puedo acarrear maldición a su vida porque me está dando permiso. Con pequeñas acciones estamos diciendo, vení, soy uno más de los tuyos. Me da lo mismo hablar bien o hablar mal, me da lo mismo. Entonces el diablo bajó la guardia Parece algo sonso, pero no lo es. No le des lugar al diablo. Evidentemente esto de no le des lugar al diablo tiene que ver con, entra si se lo permito. Si le doy chance. Si no, no. Y una de las chances que le podemos dar es con el enojo, con el hurto, con las malas palabras y demás. Pero vamos al... mirá lo que
dice en el versículo número 30, para ir al punto número 5, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Punto número 5, debemos cuidarnos de no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado a vos y a mí, a todo aquel que en él cree en Jesucristo, para vivir esta nueva vida. Porque esto que estamos escuchando, trabajar duro, honradamente, porque el mundo que te enseña a ganar mucha plata en poco tiempo. Eso es lo que te enseña el mundo y es una forma de engaño, porque la única forma de ganar mucha plata en poco tiempo es haciendo cosas ilícitas. O si conocés algo ilícito, avísame. Es broma. Pero generalmente, el otro día me contaba alguien que va a la iglesia que la tía se había comprado una camioneta y estaba re contenta, había gastado todos los ahorros y a los 40 días lo paran en un control y era melliza la camioneta. Bueno, es el varón que se la vendió, bueno, ganó poca plata rápidamente de forma ilícita. Pero, ¿a qué voy con esto? Que tenemos que tener cuidado de las acciones que tenemos. Hablábamos de, bueno, ganar el pan honradamente, dejar de decir malas palabras, vivir una nueva vida, no conforme al mundo. Bueno, Dios nos dio la posibilidad mediante su Espíritu Santo que nos añade el poder para poder vivir así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos contra la corriente. Cuando vos pongas un límite, no vengas a hablar más así, o no me cuentes cómo engañas a tu esposa, o no me cuentes cómo robás, o cómo haces dinero, porque no me conviene tener este tipo de conversaciones porque a Dios no le agrada. Bueno, Dios te va a dar la fortaleza para dejar de hacer eso, pero también para poner límites. Y ahí entra en juego el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, entre medio de estas opciones, no robes más y demás, no te enojes, no hurtes, no entristezcas al Espíritu Santo. Porque con estas acciones, el Espíritu Santo es el encargado en tu vida y en mi vida de darme la guía y la fortaleza para vivir esta nueva vida. Y si uno miente, roba, habla de forma mal, ¿cómo te crees que el Espíritu Santo dice, uy, la obra que estoy haciendo de santificación en este varón, a veces da resultado y a veces no? ¿Me entienden? Por eso dice, no entristezcáis el Espíritu Santo. Obrando mal, el Espíritu Santo se entristece que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos añade el poder necesario, pero nosotros no lo utilizamos. Porque es fácil decir, y no puedo cambiar la forma de hablar. Es fácil decir, no, y no me da ganas de ir a trabajar, entonces hago lo que primero se me cruza. Es fácil decir, me conviene mentir y vivir una vida de engaño porque estoy cómodo, porque soy feliz, porque salgo ganando. Eso es fácil. Lo difícil es vivir de acuerdo a lo que estamos viendo, desechar todo eso. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y si lo seguimos haciendo, el Espíritu Santo se apoca, no que se desaparece o pierde poder. En nosotros no puede fluir porque hay pecado. Entonces, todo lo que debemos desechar que Pablo venía diciendo, eso entristece al Espíritu Santo. Entonces yo no voy a poder vivir una vida victoriosa y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en cambio, para que Él se sienta bien, mirá lo que dice, o para que Él obre, o para no entristecer al Espíritu Santo, mirá lo que dice en el versículo 31 y 32. Porque vimos que todo lo anterior, todo lo malo lo entristece, pero mirá lo que hace que nosotros tengamos una vida poderosa. Dice en el versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. De esa forma el Espíritu Santo va a sentirse que tiene lugar en mi vida si me conduzco de esta manera. Ahora, si me conduzco de la otra manera, va a decir, este no quiere cambiar, es mentira que quiere cambiar. Cuenta con mi ayuda, con mi poder y con mi guía, pero no la utiliza. En cambio, una vida que es misericordiosa, que perdona, que deja toda amargura de lado, toda maledicencia, bueno, quiere vivir conforme a la voluntad de Dios y entonces Él nos fortalece. Añade lo que hace falta a tu vida y a mi vida para poder vivir conforme a la voluntad de Dios.
pero es una decisión. Esto de el título, lo que debemos desechar en nuestra vida, es una decisión que yo debo tomar. ¿Quiero vivir una vida agradable a Dios o no quiero? En definitiva es eso. Quiero dejar de robar, quiero dejar de mentir, quiero dejar de hurtar, quiero dejar de hablar mal, grosería, de engañar y demás. ¿Quiero? Si quiero voy a poder con el poder del Espíritu Santo. Y entonces voy a obrar de la manera que describía el versículo 31 y 32. Pero depende de una decisión que vos y yo tomemos. ¿Me quiero deshacer de estas cosas? La palabra de Dios dice lo que debemos desechar si queremos conducirnos como hijos de Dios. Hay cosas que debemos desechar. Y creo que el Espíritu Santo a todos en mayor o menor medida nos ha hablado cosas que corregir. Porque la palabra de Dios siempre nos anima al cambio. Siempre nos anima al cambio. Siempre. No hay alguien que pueda decir, no, yo ya estoy, en cuanto a la palabra de Dios, la vivo plenamente en mi vida y la expreso. No creo que haya alguien en la tierra que pueda decir eso. Que camina perfectamente bajo la obediencia y la voluntad de Dios. Entonces, si no es así, como en mi caso, tenemos cosas que corregir todo el tiempo. Y para eso está la palabra de Dios, para animarnos, para desafiarnos, para decirte, fíjate que si seguís hablando mal, acarreas para tu vida maldición. Fíjate que si te enojas y obras en consecuencia de ese enojo, bueno, vas a acarrear maldición a tu vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si seguís robando como antes y no trabajar honradamente, bueno, vas a acarrear maldición para tu vida. Y Dios nos dio el Espíritu Santo para que podamos tener la capacidad de vivir esta nueva vida. Dale una oportunidad al Espíritu Santo. Pedile, Dios, no puedo dejar de hacer esto, este mal hábito. Dame la fortaleza para hacerlo, porque yo sé que vos, mediante tu Espíritu, me la vas a dar. Amén. Vamos a orar para que podamos vivir lo que hemos escuchado. Para que podamos deshacernos de esas cosas que a Dios no le agrada. Amén. ¿Para qué? Para ser de bendición. Los bendiciré y serás de bendición, dice la palabra de Dios. Para vivir una vida victoriosa. ¿No te gusta la vida que estás viviendo? ¿Querés algo cambiar? Entregáselo a Dios. Entregáselo a Dios. Entregáselo a Dios. Hay una manera de vivir vieja que nosotros no es opción para el Hijo de Dios volver a vivir o volver a caer en ella. Y tenemos el poder para hacerlo. Eso es lo importante, el poder que viene de Dios. Amén. Vamos a orar. Y si ahí en tu corazón sentís que hay algo que cambiar, si hay algo que mejorar, de algo de todo lo que hablamos o algo que el Espíritu Santo tocó en tu corazón y debes cambiar y mejorar y no podés, te invito a que ahí en tu pensamiento le digas, rendite ante Dios y bueno, pedile ayuda. Mientras yo oro, vos creés que Dios te está escuchando y que va a orar en tu vida, si se lo permitís. Es una decisión que nosotros debemos tomar como hijo de Dios. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos anima, nos edifica, nos anima al cambio, porque somos imperfectos y por eso te pedimos perdón, porque tenemos cosas que mejorar y pedimos de tu ayuda. Como leíamos recién, hay cosas, hay maneras que nosotros traíamos anteriormente que no te agradan y hoy entendemos a la luz de tu palabra que debemos deshacernos. Por eso te pedimos la fortaleza de tu Espíritu Santo, Señor, para poder deshacernos de ellas y mantenernos en el tiempo y que este cambio sea genuino porque entendemos que debemos vivir una manera o debemos vivir de una manera que te agrade a ti y no lo estamos haciendo, te pedimos perdón y de tu ayuda. Y Señor, te pedimos que nos fortalezca, Señor, a la hora de tomar decisiones, Señor, de poner límites, de decir basta, de cortar con amistades que nos hacen daño. También te pedimos que nos añadas sabiduría y gracia para poder hacerlo y que tú seas exaltado, porque en definitiva el hablar, el conducirnos, el manejarnos cotidianamente tiene que ser todo para gloria y honra tuya. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Bendíceles en su regreso a casa, bendice en sus necesidades, Señor, de acuerdo a tu voluntad, pero también bendice a aquellos que están enfermos, Señor, a aquellos que están engripados, que tienen de distintas descomposturas. Te pido que tu mano sanadora se pose sobre ellos, pero también te pido que estés cortando toda maldición, toda atadura, todo mal hábito, Señor, de la congregación, de nuestra vida, de nuestros hogares, porque queremos crecer espiritualmente y entendemos que es necesario que haya cambios en nuestras vidas.
Por eso te pedimos que nos ayudes a consagrarnos, que nos santifiques en tu espíritu y que nos ayudes día a día en proseguir en el crecimiento espiritual. Te lo pedimos, por favor, y con acción de gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.